Dios les bendiga, amados hermanos y amigos en Cristo que me escuchen esta hora. Les habla el siervo de Jesucristo, Denis Cuevas, del Ministerio Comando Evangelización de Cristo. Una vez más, trayéndole otra cápsula apologética y escatológica, o sea, combinada a la defensa de la fe con los últimos tiempos. Bajo el tema, ¿verdad?, de preguntas más frecuentes de apologética, o sea, cómo estoy seguro si creo en Dios y la Biblia o si no creo nada de esto. Entonces, hay varias preguntas que la gente se hace. Vamos a hacer un análisis sobre esto, pero vamos a hacerlo simplemente, primeramente, con la guía del Dios Todopoderoso, del Espíritu Santo, del Señor Jesús. Padre Santo y Padre bueno, delante de tu presencia estamos para que tú nos guíes, Señor, a que hablemos tu palabra, lo que tú quieras que hablemos, no lo que nosotros queramos, Señor, sino lo que tú has mandado del cielo, Dios mío, que sea de bendición a la vida que sintonizan esta hora, Señor, y que si tienen algunas dudas en esta hora puedan ser aclaradas y tu Espíritu Santo les dé testimonio, Señor, de que lo que se habla aquí es tuyo, Señor. Y aún así, si tienen dudas, si siguen teniendo dudas, te pido que tú les confirmes, les ayudes, Señor, a aclarar lo que tengan y puedan buscarte en espíritu y en verdad. Pues te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias, mi Dios. Bien, pues hermanos, amigos, aquí estamos. Esta es la segunda parte porque la vez pasada el video pasado estuvimos hablando sobre las diferentes como visiones o diferentes posturas de sistemas de creencias a nivel global, donde cada persona en el planeta Tierra tiene que decidirse por uno de ellos. Pero en este caso ya hablamos sobre esos 8 sistemas. Usted puede ver el video pasado, pero en este momento vamos a entrar a lo que son estas preguntas y empezamos con la primera: el origen del universo. Mire esto, la teoría del Big Bang, de que el universo surgió de una explosión. ¿Por qué se produjo? Mucha gente se pregunta que cómo fue que surgió el universo. ¿Qué fue lo que explotó? Bueno, ¿de dónde provino? La materia que explotó no se creó a sí misma. Pues claro que no, alguien tuvo que haberla creado. Por lo tanto, dado que el universo tuvo un comienzo, algo debió darle inicio. No comenzó por sí mismo. La causa del universo debe buscarse fuera del universo. Debe ser una causa trascendente. Es lo mismo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? En Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, mire esto ahora, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. O sea, ¿qué entendemos por esto? Que la luz le dio vida al universo, la gloria de Dios. Esta luz no era el sol, ya que este fue creado en el día cuarto. El día cuarto el sol fue creado. Esta luz que irradió al principio vino directamente de la gloria de Dios. Dios puede existir sin el universo, pero el universo no puede existir sin Dios. O sea, que con esa pregunta, con esa respuesta, ya podemos aclarar a alguien que venga con un interrogante, decir, ¿qué pasó? ¿Cómo fue que el universo fue creado? ¿Y quién lo creó? Y si fuese, ¿y quién creó a Dios? Pues la respuesta es, Dios no fue creado por nadie. Dios siempre ha sido y siempre será. No tuvo principio ni tendrá fin. Aleluya. Otra causa del universo, que la gente piensa que nosotros venimos aquí por producto de la evolución. Pero como ya también yo hablé sobre ese tema un poquito ya en un video pasado, el video se llama La gran mentira de la evolución. Usted lo puede buscar después bajo ese título, La mentira de la evolución, y usted también puede conocer sobre cómo otra parte de cómo se cree que salimos nosotros, de dónde venimos también. Así que vamos por la próxima pregunta. La segunda pregunta dice de la siguiente manera. O mejor dicho, ¿verdad? Estamos todavía en esta pregunta que dice que la verdadera ciencia apoya la Biblia. Muchas veces encontramos que la religión, como dicen por ahí, y la ciencia no se contradicen. Bueno, la religión puede ser cualquiera. El mundo está lleno de religiones, pero la religión verdadera simplemente es
confesar a Jesucristo como Señor y Salvador, si se le puede llamar religión. Claro, bíblicamente podemos encontrar un versículo que dice que la religión pura, sin mancha, sin mácula y verdadera es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades, en sus tribulaciones. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios sobre si algo es religión. Pero en este caso religión es todo aquello del ser humano intentando agradar a un ser supremo. Pero Cristo, el cristianismo, es el Dios Todopoderoso haciéndose hombre, bajando, dejando su trono de gloria para ser uno de nosotros y dar su vida en rescate por la humanidad. Mira qué cosa hermosa. Por eso es que el cristianismo, Jesucristo, no es una religión, es el camino a la vida eterna, el camino al cielo, el camino al Dios Todopoderoso, al Dios Padre, porque Jesucristo es Dios el Hijo. O sea, la verdadera ciencia corrobora lo que está escrito en la santa y bendita palabra de Dios. Mira lo que dice en 1 Timoteo 4, versículo 7. Dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las prófanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. O sea, que para este tiempo, mire cómo Dios tiene el control. La Biblia es el pasado, el presente y el futuro. Dios sabía que en este futuro se iba a estar tratando de desacreditar la palabra de Dios, la Biblia, y dice que habla sobre la falsamente llamada ciencia. La ciencia de que apoya la evolución y que no creen en Dios, que los científicos son los más que saben. Pues esa es la falsamente llamada ciencia, porque la verdadera ciencia apoya la Biblia. Y también dice en Timoteo, ¿verdad? Que deseche las fábulas prófanas y de viejas, o sea, cuentos de vieja, cuentos fantásticos, algo que no es cierto. Mire esto. Un monje llamado Tomás de Aquino trató de aprobar la existencia de Dios a partir del movimiento y dijo: todo lo que se mueve es movido por otro. O sea, él mismo dio la razón de que Dios existía, de que es natural que Dios mueva todo. O sea, Dios hizo el universo. O sea, eso no se hizo así porque sí. Así que vamos a la próxima. Dice: los escritos bíblicos son fiables, o sea, son de confianza. Bueno, ¿qué nos dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16? ¿Qué dice esa cita de 2 de Timoteo? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. O sea, que lo que está ahí es inspirado por Dios, no es un invento del hombre. Fueron hombres que escribieron la Biblia, pero no por su propia cuenta. Nadie jamás sería demasiado inteligente o sabio para copiar todo exactamente de una manera que se está cumpliendo y seguirá cumpliendo, porque aún Salomón, con toda su sabiduría, que fue el hombre más sabio de este planeta Tierra, ¿verdad? Excepción de Jesucristo, ¿verdad? Bueno, Jesucristo no tiene comparación, ¿verdad? Aparte de hombre de Jesucristo no tiene comparación. Pero un ser humano total como Salomón, que fue el ser más sabio de la faz de la Tierra, y lo será, aún así él se equivocó en ciertas cosas que las pudo comprender al final de sus días. ¿Sabes? Que todo directamente viene de Dios. Toda esta escritura, la palabra de Dios viene totalmente de Dios. Y dice así. También 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice de la siguiente manera: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Ahí está. No es porque quise yo hacerlo o porque una persona quiso hacerlo. No, claro, estoy dando un ejemplo como si hubiese sido un escritor bíblico, pero como si un escritor bíblico no lo trajo así porque sí. Dice: sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo les guiaba y les encomendaba decir qué tenían que ellos escribir. Los guiaba, fueron inspirados por Dios. Claro, con su propio estilo, pero dirigidos por Dios. O sea, palabra de Dios completamente, nada de ellos. Vamos a ver qué podemos decir sobre esto. Dice así.
La arqueología y otras fuentes históricas no cristianas avalan datos históricos y confirman nombres, títulos y época en que vivieron muchos de los personajes bíblicos. Los escritos de Flavio Josefo, que fue un historiador bíblico, son un ejemplo de ello. También los descubrimientos en el 1947 de los rollos del Mar Muerto confirman que los manuscritos que tenemos nosotros sobre la Biblia son los fidedignos, son confiables. O sea, la Biblia, el libro que es el libro más impreso, mira, esto es razonamiento lógico. La Biblia es el libro más impreso, más vendido, más leído, más odiado y perseguido del mundo. ¿Por qué será? ¿Por qué será? No es el Corán, el libro de los musulmanes. Hay de aquel que se atreva a quemar un Corán y los musulmanes lo sepan, le va a costar la muerte, totalmente. ¿Sabe? Pero la Biblia, a gente que quema la Biblia, ha tratado de escupir la Biblia, desacreditar la Biblia, aún así, Dios sigue permitiendo que la Biblia se siga imprimiendo y se siga distribuyendo, aún sobre personas que no conocen todavía el Evangelio. Y se ha traducido este hermoso libro, el número 1 de toda la historia, a más idiomas que cualquier otro libro. Mire qué cosa hermosa Dios hace. O sea, nos dejó la verdad. Nadie tiene excusa. La verdad es solo una. Pues claro. El diablo siempre ha querido destruir la verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesucristo. ¿Y qué? Y su palabra, la Biblia. Todo se ha ido cumpliendo y sigue cumpliéndose. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. La profecía es un milagro verificable. Jesús cumplió de 50 a 61 profecías en un día. Mire qué cosa hermosa. Solamente eso ha ocurrido solamente en Jesús y su palabra. Los milagros. Esta es otra pregunta y otra pregunta apologética sobre los milagros. La Biblia está llena de ellos, desde Génesis hasta Apocalipsis completamente. Para el creyente son la maravillosa confirmación del poder de Dios y su mensaje. No obstante, para aquel que no cree, es puro cuento de hadas, un invento. Un milagro, la definición de un milagro es la siguiente. Es tipo de intervención de Dios menos frecuente, a través de la cual despierta sentimientos de asombro y sobrecogimiento en las personas y da testimonio de sí mismo. Es algo que simplemente uno se queda maravillado, que lógicamente no tiene respuesta, pero sabemos que es que proviene de Dios. Eso es un milagro. Y hay diferentes tipos de milagros y la Biblia está llena de ellos. Mire esto, algunos ejemplos. De Moisés a las 10 plagas de Egipto y el mar rojo dividido en dos. Elías oró para que no lloviera por 3 años y medio. Fuego cayera del cielo y consumiera el holocausto. Eso solamente es un milagro. Daniel en el foso de los leones. ¿Quién sobrevive a unos leones hambrientos? Solamente Dios puede hacer eso. La superfuerza de Sansón. Superman y Batman y todos esos superhéroes de Avengers, nada de eso. Todo eso son fantasías. Pero la Biblia nos habla de un hombre que tuvo una superfuerza y fue Sansón, que mató a más de 200, si no me equivoco la cifra, fue más de 200 filisteos o más, o miles, con una quijada de asno. Mire eso. Sadrac, Mesac y Abednego en el horno ardiente es una prueba de fe, de confiar en Dios, pase lo que pase. ¿A quién sobrevive a un horno de fuego? Eso solamente Dios pudo hacerlo, permitir que ellos sobrevivieran. Ningún otro Dios era digno de ser adorado. El mismo rey Nabucodonosor tuvo que adorar a Dios y mandó que todo aquel que hablare blasfemia en contra del Dios Todopoderoso, cuando vio este milagro, mandó que todo aquel que dijera blasfemia fuera descuartizado. Hoy en día nuestros hermanos en Asia y África tienen una prueba de fe gigantesca. No renunciar a Jesús, aunque eso signifique costarle la vida. Mire eso. Jesús transformó el agua en vino. Las sanidades que realizó a ciegos, leprosos y paralíticos. Calmó la tormenta, caminó sobre el agua, multiplicó panes y peces, resucitó muertos. Son milagros. ¿Y cuántos de nosotros hemos visto milagros que han ocurrido en nuestra vida de sanidades, enfermedades que no tienen cura, o simplemente pensamos que no íbamos a salir de un asunto
en que nos metimos o algo bien difícil, ¿verdad?, que nos está ocurriendo, solamente Dios hace un milagro y da la provisión para salir de esa situación. Eso solamente Jesucristo puede hacerlo. El mayor milagro es su resurrección y el habernos salvado de la muerte eterna. Es el mayor milagro. Si alguien nos pregunta, ¿cuál es el mayor milagro? Cristo resucitó y por esa resurrección somos salvos de la muerte y condenación eterna, de las llamas del infierno y del lago de fuego. Todos los días somos un milagro de vida, ya que amanecemos con vida, podemos caminar, ver y respirar. Todos los días somos un milagro de vida y la gente no se da cuenta, es tan mal agradecida muchas veces, somos tan mal agradecidos, pero tenemos que pedirle perdón a Dios, Señor, gracias porque cada día tú nos permites ver milagros continuos en nuestra vida. Milagros ocurren en nuestras vidas constantemente. Dios no interviene para jugar o confundir. Él tiene un propósito y comunica algo con cada milagro. Hermoso. Los milagros no se oponen a la ciencia. Tienen una causa inteligente para estos acontecimientos. Teológicamente nunca ocurren para entretener, sino que tienen el claro propósito de glorificar a Dios y dirigir los hombres a Él. El propósito de los milagros es dirigir los hombres a Jesucristo, los verdaderos milagros. Son intervenciones sobrenaturales de Dios. La magia, mire esto, la magia es la manipulación del hombre efectuada por fuerzas extraordinarias o fuerzas del mal, en este caso también. ¿Sabe? Trucos de magia o hechicería y magia y todas esas cosas es muy diferente a los milagros de Dios, son muy diferentes. ¿Qué ocurre con los milagros que no son obras de Dios? Sí, hay milagros, supuestos milagros que no son obras de Dios, pero miren el propósito. Si el verdadero énfasis de los milagros es acercar a las personas a Jesucristo, el énfasis de un milagro falso es que negar al Dios de la Biblia y proclamar un evangelio falso. O sea, alejar a las personas de la palabra de Dios y de Jesucristo. Se proclama un falso evangelio. No cumplen con un propósito bondadoso, sino que sirven a intereses individuales y egoístas. Y eso lamentablemente lo podemos ver muchas veces en las iglesias del falso evangelio de la prosperidad o la de la teología de la prosperidad, como quieran llamarlo, el dominionismo, cualquier cosa patraña de esa falsa. Lo que hacen es alejar a las personas de Jesús y se llenan las iglesias, pero no hay personas que han recibido a Jesús como Señor y Salvador, no están viviendo una vida conforme a la palabra de Dios. Miren esto. Dios responde ante estos milagros con una demostración de poder que pone de manifiesto que Él es la autoridad suprema sobre estos poderes menores. En la religión budista aparentemente ocurren milagros, pero se concentran en la exaltación del individuo, mientras que los milagros bíblicos glorifican a Dios, que es un Dios bondadoso, trascendente y todopoderoso. Y eso lo podemos ver en Hebreos 2:4. Gloria a Dios, aleluya. Testificando, mira el versículo aquí como lo dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Quién es el que opera los milagros? El Espíritu Santo en la vida de aquellos cristianos que están sometidos y llenos de Dios. Aleluya. Otra pregunta, ¿fue real la resurrección? Para empezar, si Jesús nos resucitó de los muertos, la fe cristiana no tiene ningún valor, es una pérdida de tiempo, es vana en nuestra fe. O sea, no tenemos propósito, es más, no debemos ni... ¿Por qué estamos entonces viviendo aquí en la tierra? ¿Con qué propósito? Esa es la pregunta. Ahora, 1 Corintios 15, del 3 al 8, y también el año pasado, 2008, grabé un video sobre la resurrección, evidencia de la resurrección de Cristo. Y este tema fue este versículo fue el versículo base. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me pareció a mí.
Mire eso. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, ¡ay, santo! Vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si fuese así. Pero gracias a Dios que nuestra fe no es en vano. Cristo resucitó y por Él es que también nosotros vamos a ser resucitados en el tiempo postrero. Si es que hemos de morir, aunque yo tengo la esperanza, ¿verdad? Como decía el hermano Gigi Ávila de Puerto Rico, decía, y el apóstol Pablo en la Biblia, ellos estaban esperanzados en no morir y ver el regreso de Jesucristo o huirse en el arrebatamiento, mejor dicho, en este caso, ¿verdad? Irse vivos sin ver muerte. Gloria a Dios. ¿Qué es la resurrección? No es lo mismo, mire eso. Resurrección no es lo mismo que resucitación. No es lo mismo. No se trata de que el cuerpo vuelva a la vida para seguir viviendo como antes. Un cuerpo que necesita alimentarse, que se enferma, envejece y que finalmente muere otra vez. Cuando Jesús levantó a Lázaro de la tumba, no lo resucitó, lo revivió. Miren qué interesante, ¿verdad? Esto es muy palabras, pensamos que es lo mismo, no. Resucitó es algo más allá que revivió. Revivió es para algún futuro, va a morir otra vez. Pero la resurrección no, la resurrección es completa, es definitiva, ya no hay muerte. La resurrección, en cambio, es un estado en el que existe un cuerpo físico, pero incorruptible. O sea, que nunca se desgasta, no se corrompe el cuerpo. No muere, ni envejece, ni se enferma jamás. Es la afirmación de que 3 días después de haber sido crucificado y sepultado, Jesús resucitó por el poder de Dios y así se confirmó que tenía autoridad para decir y hacer todo lo que dijo e hizo. Dice en la palabra, cuando Él resucitó, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. ¿Sabe? Yo tengo todo dominio. Bueno, imagínate, fue al infierno y le agarró y le arrebató la llave del infierno y de la muerte al mismo diablo. ¿Sabe? Que ya Él es el Todopoderoso. Siempre ha sido y siempre será. Nunca jamás morirá. Dice, Jesús resucitó y está vivo para siempre. Así serán con los hermanos de iglesia que mueran en el Señor. Mire qué esperanza tenemos nosotros hermosa. Me he encontrado con personas que han dicho, si Jesús viene otra vez, ya tú verás, lo crucifican otra vez. Mira, el Señor reprende al diablo por decir un comentario tan bárbaro y satánico como ese. La realidad es que cuando Cristo vuelve otra vez, dice, y mirarán a mí a quien traspasaron. Y todas las tribus, los linajes de la tierra harán lamentación por mí, o harán lamentación por Él, en este caso Jesús, ¿verdad? En Apocalipsis 1:7 lo podemos encontrar, ¿verdad? He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, incluso lo que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Este es el Cristo que no creímos en Él, o el que crucificamos. Miren eso. Y ahora viene no para que lo crucifiquen, ahora viene a juzgar y a reinar en gloria por 1000 años sobre la faz de la tierra y por la eternidad, claro está. La otra pregunta, mira qué interesante. ¿Jesús es Dios? Si Jesús no es Dios, no tenemos esperanza. Entonces, ¿en quién estamos confiando? ¿En un simple ser creado, un arcángel, como lo dicen los testigos? Un hermano decía, los testigos en vez de los testigos de Jehová, los testigos de Satanás. Yo creo que los testigos de Jehová somos nosotros, porque Jehová es Dios. Jehová es el Padre. Jehová es el Hijo. Jehová es el Espíritu Santo. Aleluya. Nosotros somos testigos de Dios, testigos de Jesucristo, hijos del Dios Altísimo. Mire qué cosa hermosa. Pero mire esto.
El verbo hecho carne. ¿Qué nos dice Juan 1:1? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Mire eso. Ahora, los fundadores de las grandes religiones del mundo, Islam, hinduismo y budismo, no se arrogaron poderes tan inauditos como lo que Jesús de Nazaret dijo para sí mismo. Se atribuyó perdonar pecados. ¿Quién puede perdonar pecados si no solamente Dios? Ser juez de todos. Permanecer junto a sus seguidores por todas las edades y escuchar sus oraciones. Gloria a Dios. Como les decía, perdonar pecados, ser juez de todos, permanecer junto a sus seguidores por todas las edades y escuchar las oraciones de los creyentes. Solamente Jesús puede hacer eso. A causa de lo que Jesús decía hacer, a los primeros creyentes se les conoció como los seguidores del camino. Jesús afirmó ser el Hijo de Dios en sentido absoluto y excluyente. O sea, nadie más puede atribuirse ese título. Todos los que lo han hecho se han ido por la borda, han fracasado y han muerto. Un ejemplo de esto ha sido este hombre también, ¿verdad? De Puerto Rico en este caso, de José Luis de Jesús Miranda, que se atribuyó el título de Jesucristo hombre. Hoy día, ¿dónde está ese señor? ¿Está muerto? Está muerto. Y se burló de Dios. A decir verdad, no todos los caminos conducen a Roma, sino que cada camino conduce solo a un destino y los caminos ni siquiera se cruzan. Mucha gente dice, todos los caminos conducen a Roma, otros caminos conducen a Dios. O sea, todas las religiones conducen a Dios. No importa cómo creamos, lo importante es que cada persona tiene su propia religión y la religión se debe respetar. ¿Eso de respetar qué significa? Yo lo hablé en el video pasado. No hablarle la verdad si está de nosotros la oportunidad de decirle, de comunicarle las buenas nuevas de salvación, dejándolos en su mal camino. Si Dios nos abre la puerta, es que yo no quiero que se sienta mal, es que no quiero ofenderlo. Bueno, no te preocupes, no lo ofenda. Avergüénzate de Jesús en este caso, que si te avergüenzas de Él se avergonzará de ti en el día postrero, delante de su Padre y de los ángeles del cielo. ¿Sabes? No todos los caminos conducen ni a Roma ni a Dios. Solamente un camino. Jesús lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Ahí está la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no miente. No es una tras vacía. Dos citas más interesantes. Hay muchísimas. Podemos estar hablando de este tema de Jesús es Dios muchísimo. Pero hay dos citas más que quiero comentarle. Una de ellas se encuentra en Filipenses capítulo 2. Versículo 6 al 11, me encanta, que dice de la siguiente manera: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. O sea que el mismo diablo tendrá que reconocer algún día que Jesucristo es Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Y hay otro pasaje que se encuentra en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Lo tengo por aquí. Colosenses 1, 15. Dice de la siguiente manera, me encanta también lo que dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Esa palabra primogénito, esa palabra, y qué bueno que toqué esta palabra. Esta es la palabra clave. Este es el versículo clave de los testigos de Jehová. Si uno no tiene el fundamento bíblico, van a atrapar a uno con este mensaje y uno se va a quedar callado. Bueno, lo que les tengo que confesar, hace más de 10 años atrás, a mí me pasó esta situación. Y no pude responderle adecuadamente.
Hace 10 años atrás. Pero lo ves que uno como cristiano se enfrenta a diferentes experiencias. ¿Y qué es lo que hace eso? Te hace que tú estudiar más la palabra de Dios y tener la defensa. Si me vuelven otra vez a hablar de esto, ya yo tengo la respuesta. Primogénito de toda la creación. No es aplicable el mismo término del ser humano. Primogénito, hijo primogénito. O sea, mi esposa y yo tenemos 2 hijos. Uno es el primogénito, pues tiene 5 años para este tiempo. Ahí. Se puede decir primogénito, porque nació primero. Pero en el caso de Jesús es diferente. Jesús es antes de todas las cosas. En este caso ya existía previo a todo lo demás. O sea, Él siempre ha sido y siempre será. Y Él creó el universo. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta, totalmente. Él es antes de todas las cosas. Seguimos acá. Ahora, esta pregunta mucha gente se la hace. ¿Por qué Dios permitió que existiera el mal? Al ser un padre amoroso, Él no quería que su creación le amase y le adorase a la fuerza, sino por amor. Esto no es como el Islam. En el Islam adoras al Dios falso. Hay que decirlo, el Dios falso de Alá. O te matan. O si tienes mejor suerte, si se puede llamar la palabra suerte, que no creemos en la suerte de los cristianos por si acaso, te destierran o te quitan los bienes y muchas cosas pasan. Pero la mayoría de la gente muere por ser cristiana en esos lugares. En el caso de Dios, ¿verdad? De Jesús es diferente. Él todo lo hace por amor. Por eso permitió el libre albedrío y la rebelión del ser humano. O sea, Dios te dice, tú tienes tu libre albedrío, tú me aceptas a las buenas, y si no, no hay problema. Tú te rebelas contra mí, no hay ningún problema. Pero la consecuencia la va a tener en el futuro, claro está. Por eso llegó el pecado al mundo. No era su voluntad, pero Él es justo. Él quiere que le amaran por lo que Él es. Aún así, el problema del mal tiene solución. ¿Tiene solución el problema? ¿Cuál es el problema? Una sola palabra: Jesucristo. La solución del mal se encuentra en la perfecta obediencia que caracterizó la vida de Jesús y su muerte por aquellos que creen en Él para perdón de sus pecados. Todas las cosas no solo volverán a su estado original anterior a la caída, sino que también cumplirán el buen propósito para el cual fueron creadas. ¿Y cuándo vamos a ver eso? En el reino milenial de Cristo. Todas las cosas volverán a su estado original, como en el estado de Edén, el primer paraíso aquí en la tierra, el Edén. Ahora, conclusión. Más que esto ha sido una cápsula escatológica, esto ha sido como una, tal vez, mini prédica. Se ha extendido bastante. Ahora, esta conclusión, que tiene el tema original de cómo empezó el tema de este mensaje, se encuentra en Lucas 18, versículo 8. Dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? O sea, todas estas ocho posturas que hemos estudiado y estas preguntas, alrededor de 6, 7, 8 preguntas que hicimos, todo tiene que ver con la fe del cristiano. Cuando el Hijo del Hombre venga, o sea, Jesucristo, ¿hallará fe en la tierra? La Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: les digo, Él pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Yo no sé, yo lo leo y me espanto. Eso parece prácticamente a casi nadie. Eso es lo que nos da a entender eso. ¿Sabe? Es increíble. Ahora, mire esto. ¿Cuántas personas se hallará fe entre los hombres en su segunda venida? O sea, cuando Él venga por segunda vez después del arrebatamiento y de la tribulación de los 7 años, ¿hallará fe en la tierra?
en ese tiempo, ¿cuántos sobrevivirán a esa tribulación? Y dentro de esos sobrevivientes, ¿quién le pertenecerá a él? ¿Quién se salvará de esa multitud? Porque hay una multitud de cabras y hay una multitud de ovejas. Hay que decir, eso es otro tema, ¿verdad? Para otro segmento, pero hay que dejarle entender. O sea, ¿hallará fe? ¿Y cuántos se salvarán de esa multitud? Cuando todos los que son santos, o sea, la iglesia en este momento, antes de la tribulación, sean arrebatados, ¿a cuántos Jesús va a arrebatar? Hoy viendo la cosa como está, es bien, la iglesia está bien dormida, la gente está desobedeciendo la palabra de Dios, viven un evangelio light, fácil, no hay compromiso, no hay obediencia a la palabra, cada quien hace lo que le parece. Esto me recuerda el tiempo de los jueces, cuando no tenían rey y los jueces, ¿verdad? Y los jueces, Dios levantaba a los jueces y hacían defender las tribus en ese momento, pero fuera de eso el juez moría y cada quien hacía lo que le parecía. Es triste esto. ¿Cuántos serán arrebatados? Es la pregunta. Ahora, después de ser arrebatados, ¿cuántos de los dejados atrás entren en el clima de la apostasía? O sea, en la tribulación. ¿Cuántos de esos dejados atrás que se queden, que no se vayan en el rapto, van a ser hallados en fe? ¿O tengan que dar su vida? Mire, esta es la próxima pregunta. ¿Cuándo los que sean salvados durante la tribulación serán matados en masa? ¿Habrá tanta fe para dar su cabeza en la guillotina por evitar la marca de la bestia? Renunciar a los beneficios, a esta vida física, temporal en este tiempo, por adquirir la vida eterna con Jesús. ¿Sabes? ¿Tendrán el valor los que se queden aquí para dar su vida por Jesús en ese momento? Cuando el Señor Jesús regrese, solo habrá un remanente que le sea fiel. Esta es la conclusión. Solamente habrá un remanente que le sea fiel y esté esperándole. Mientras tanto, cada uno de nosotros debería ser estimulado a esta clase de fe que clama a Dios día y noche. Y lo dejo con una cita de alguien que dijo de la siguiente manera: si esta gente comprendiera quién es Dios, en verdad, su ira y su amor, lo que Él exige y lo que Él ofrece, derribarían o deberían derribar las puertas para entrar a adorarlo. Porque Jesús es lo máximo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es lo máximo que tenemos en esta vida. Aleluya. Y es un privilegio servir al Dios Todopoderoso, al Dios verdadero. Gloria hacia el Señor. Padre Santo y Padre bueno, he enseñado tu palabra en esta hora. Te pido, Señor, que tú conmuevas los corazones de aquellos que todavía no te conocen y los que necesitan una renovación espiritual en este momento sean salvos por el poder de tu Espíritu Santo y por la sangre de tu Hijo amado Jesucristo. Transforma sus corazones y sus vidas, que se entreguen a ti y que puedan estar preparados para el día del rapto. Bendito sea tu nombre. Ven, Señor Jesús. Tu iglesia dice ven. Sí, ven, Señor Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Alístese con Cristo, porque Cristo viene. Prepárese. Maranata. Gloria a Dios.